Primera Juan 4, 7 y 8. Vamos a tocar hasta el 11, pero bueno, primera de Juan 4, 7 y 8 voy a tocar primero. Y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vemos que primeramente tenemos que entender el contexto acá de los que están hablando, división entre judíos, porque está hablando del amor, y sabemos que el contexto era las divisiones, persecuciones entre judíos en sí. Entonces vemos que nos dice, perdón, voy a ver si está grabando, sí, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces la naturaleza de Dios es amor. Entonces el contexto es que estaban los que aceptaron a Jesús como Salvador, entonces la misma esencia de Dios entra en ellos y se manifiesta el amor. En cambio estaba en la otra parte, la oposición, muchos judíos que seguían a los fariseos, a los saduceos en sí. Vemos que la manifestación era de persecución hacia los hijos de Dios. Entonces vemos que dice la naturaleza de Dios, que es amor, y se manifestaba todo lo contrario, la rivalidad en sí. Y con este versículo vamos a darle base en otro, que acá me dice en Juan 13:34. Dice así la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y dice: en esto conocerán que son mis discípulos, dice en el 35, si tuvieres el amor los unos con los otros. Entonces este es un mandamiento nuevo, aunque ya era viejo, se había escuchado de principio, como dice la palabra del Señor, me dice que os améis unos a otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres el amor en los unos con los otros. Entonces vemos que pide la manifestación del amor en sí el Señor, porque mostrando que si Dios es amor, yo no puedo odiar a mi hermano. Vemos que si yo soy discípulo del Señor, tengo que manifestar lo que es Él, la enseñanza que recibí de Él, que Dios es amor. Entonces, si tengo un pedacito de Dios en mi vida, tengo que manifestar esto, como dice la palabra, ser luminaria en este mundo, mostrando el testimonio de lo que Dios es. Entonces, vemos que me dice también con respecto a este versículo en Juan 12:7. Juan 12:7. Dice así la palabra: hermano, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Vemos como lo dice acá, un mandamiento antiguo que ya estaba escrito, dice, que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, dice, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El tiempo satánico va pasando y la luz verdadera, que muestra la manifestación de la esencia de Dios, dice, ya alumbra. El que dice que está en luz o está en Dios y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y vemos que muchas veces pensamos nosotros que estamos en luz, pero estamos aborreciendo, hay divisiones, hay persecuciones, hay desinterés por la necesidad de otro. Entonces, como dice acá la palabra, aborrece, dice, está todavía en tinieblas. Entonces, vemos que evidencia, como dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Entonces le está mostrando esto a los judíos. Ustedes odian a sus hermanos, entonces esa no es la manifestación de Dios. Ustedes persiguen a los cristianos, a los que han aceptado a Cristo como Salvador. Entonces vemos que eso no viene de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes están en tinieblas, dice. El que no ama a su hermano, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Entonces, el que ama la manifestación del amor permanece en Dios o está en Dios. Entonces, ¿por qué? Porque en esto se conocen los que son los discípulos del Señor. Entonces, cuando se manifiesta el amor, cubriendo necesidad, habiendo interés, entonces están reflejando la misma presencia de Dios que está
en su interior. Entonces yo no puedo dar nada, como dijo Pedro, de lo que no tengo. De lo que tengo te doy. Entonces vemos que si tenemos la presencia del Señor, vamos a manifestar el amor. Esto, lógicamente, el contexto es entre judíos. Vemos que en nuestra naturaleza, hoy que tenemos dos creaciones, vamos a decir, o dos esencias que se manifiestan, la carne lucha contra el espíritu. Sabemos que tenemos a Dios, pero también quiere dominar Satanás en ese sentido. Nos quiere llevar al desprecio, al desinterés, al desamor, la falta de empatía, la falta de interés por la necesidad de otro hermano. Entonces está mostrando que ahí no gobierna Satanás. Pero cuando gobierna la presencia del Señor, entonces hay un acercamiento, hay un interés de querer que el hermano se sienta bien, de querer cubrir una necesidad, de querer ayudarlo espiritualmente. Mostramos un interés así porque está dominando la presencia del Señor. Nuestra vida, por ejemplo, si la domina el Señor, va a haber un interés. Como el Señor tuvo interés cuando vio la multitud, dice, tuvo compasión de ella porque eran como ovejas, dice, sin pastor. Tuvo compasión, como ovejas sin pastor. Entonces, hay un interés en sí, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Entonces, Él tiene interés por cubrir la necesidad que aún siendo pecadores, Él nos perdonó, vemos, y así también en nuestra vida, de la misma manera, tiene que haber ese interés por las almas, por cubrir la necesidad, por hacerla sentir bien, por libertar del pecado, por darle la luz, por darle entendimiento a la palabra. Si no está esto, es claramente, por más que diga, yo no odio a mi hermano, yo no persigo, si no hay un interés, hay un desamor. Y esa falta de interés habla en sí, hermano, en sí de la falta de amor. Dice así en Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiesta, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, vemos. En ese contexto eran judíos que no aceptaban a Cristo como Salvador. Entonces no lo recibieron, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, dice la palabra. Y vemos que está poniendo en contexto acá a los judíos que no habían aceptado, entonces manifestaban el desprecio, manifestaban el odio, manifestaban la persecución hacia ese grupo que sí había creído. Dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. Y dice, porque este es el pasaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. Era un mandamiento, y en sí ellos no amaban, sino que perseguían muchas veces, o como le decía a los fariseos, hipócritas, sepulcro blanqueado, porque por fuera os mostráis todo lindo, ¿no? Pero por dentro, dice, está lleno de, dice, inmundicia, lleno de muerte. Entonces, vemos que el Señor lo que evidencia eran lo que sentían, porque ellos eran perfectos fingidores, no se les manifestaba el amor, y es más, incitaban a la multitud a no creer a Cristo como Salvador. Y en ese sentido se levantaba el odio, la persecución, las peleas, las diferencias en sí. Y dice acá, terminando el 3:12, dice, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. Entonces, ¿en qué se evidenció? En la muerte de Abel, en este sentido, que dice que era maligno o hijo del maligno y mató a su hermano. Entonces, la palabra está clara, por sus frutos los conoceréis. El que no ama a su hermano no es de Dios, dice. Y el que ama a su hermano es de Dios. Y como dice acá, 3:12, Caín era hijo o era del maligno y mató a su hermano. En sí está mostrando estos dos grupos, el que es hijo de Dios, el que ama a su hermano. Y el que no es hijo de Dios está en la misma condición que Caín, como dice, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces, el contexto es persecuciones en sí. Sabemos que también entre nosotros, cristianos, estas cosas se manifiestan para mostrarnos que se tiene que ir perfeccionando, tiene que ir creciendo, tiene que ir dominando, reinando el amor de Dios en nosotros. Pero ¿cómo va a reinar? Primeramente tenemos que reconocer en sí
la manifestación de Satanás en sí. ¿Por qué? Porque ahí yo distingo, el amor es de Dios y la falta de amor es de Satanás. Entonces cuando yo veo lo que siento, empiezo a meditar mi condición espiritual, entonces la palabra me lo escribe muy claro. Si me está dominando la rivalidad, por ejemplo, me está dominando Satanás. Y ahí es cuando estoy en la misma condición que Caín. Entonces, esa falta de interés es tropiezo para con el hermano. Porque si yo lo veo en necesidad y no cubro su necesidad, por ejemplo, y tengo para ayudar, entonces eso es un desamor. Entonces ahí estoy, digamos, en mal testimonio, en tropiezo para mi hermano. A ver, mi hermano puede esperar ayuda y, por ejemplo, muchas veces a los cristianos se los tildan de hipócritas porque predican una cosa y hacen otra. Y en ese sentido tenemos que analizar, meditar por la palabra. ¿Qué estoy haciendo para mostrar el amor en sí? Entonces, para ser hijo de Dios, para ser como los hijos de Dios, porque se tienen que manifestar, dice, manifiesta, está hablando de evidenciar, de que se vea ese testimonio, ese accionar en nosotros. Versículo 8 y 9 vamos a desarrollar. Dice, versículo 9 dice, versículo 9, perdón. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Vemos acá la palabra, para que vivamos por Él, y voy a seguir leyendo mejor. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación por nuestros pecados, en favor por nuestros pecados, en rescate por nuestros pecados. Y dice, amados, si Dios nos ha amado así, así también debemos amarnos unos a otros. Entonces, en esto se mostró su amor, que envió a su Hijo único, que no dice en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese mismo amor tenemos que mostrar cuando vuelvo a repetir este versículo. Dice así, en esto se mostró el amor de Dios, envió a su Hijo para que vivamos por Él. Y nosotros estábamos muertos en delito y pecado, como dice la palabra, estábamos en sufrimiento, pero el amor de Dios fue tan grande por la humanidad en sí que Él mostró en ese sacrificio su amor para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no siga viviendo una vida de tormento. Entonces ese es el favor que nos hizo para libertarnos del sufrimiento, para libertarnos del tormento en sí, en esta vida, ¿no? Nosotros pedimos perdón y a través de confesarle nuestros pecados, nuestras caras, como dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, cuando nos vamos humillando, vamos pidiendo perdón, vamos entregándole nuestras cargas al Señor, entonces el Señor va haciendo la obra, nos va dando ese descanso que necesitamos en nuestra vida. Dice, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. A ver, dice acá, Él nos amó primero. Entonces, para recibir amor, primeramente tenemos que cultivar el amor. Esto es lo que me enseña acá la palabra. Nosotros amamos cuando nos aman, pero cuando nos odian no actuamos de la misma manera. Y dice, de tal manera, ¿no? Entregó a su Hijo único. Y yo me ponía a reflexionar acá por la palabra. ¿Quién va a dar a su Hijo para morir? ¿Quién van a entregar? Pero tanto fue el amor que entregó lo más grande, ¿no? Porque, a ver, un padre, lo más grande que tiene es un hijo. El amor que le tiene a los hijos. Entonces, a ver,
¿Uno daría a su hijo en sí a entregar por gente pecadora, gente que odia, que nos odia, la vida de tu hijo? No. Entonces vemos que él dice, aun siendo pecadores, entregó a su hijo unigénito. Entonces ahí se brinda el amor del Señor, que no solamente ama a los que aman, sino también a los enemigos. Entonces la misma palabra dice, no solamente améis a los que os aman, sino a vuestros enemigos, lo dice la palabra. Entonces, hasta esa estatura, hasta ese entendimiento, hasta que gobierne esa esencia de Dios, de tal manera, hasta eso tenemos que llegar para ver la necesidad, para ver que son guiados por Satanás, son gobernados por Satanás, y ese mismo odio, ese mismo rechazo a Dios, eso es lo que le hace sufrir, y ellos no comprenden. Nosotros tenemos la luz, tenemos el entendimiento, entonces de la misma manera tenemos que manifestar ese amor. Entonces cuando yo veo que no lo siento de tal manera como dice acá, entonces empiezo a pedirle al Señor. Digo así también para con los demás, empecemos a pedirle para que se vaya formando, pero para formarse, yo primeramente tengo que empezar a entrar en la presencia del Señor, a pedirle perdón para que salgan los pensamientos vanos y gobierne la presencia de Dios. ¿Cómo va a gobernar la presencia de Dios? Bueno, ¿de qué me tengo que ocupar? La lectura, la oración. Por la lectura nos da convicción, nos da discernimiento de pecado y de lo que es bueno y de lo que es malo, de la voluntad del Señor. Y ahí es cuando veo que todavía no tengo la estatura y medida, como dice la palabra, de un varón perfecto. Entonces eso me hace analizar y me hace ver mis defectos. Entonces en sí me lleva a la oración con convicción de pecados. Entonces cuando vos vas pidiendo perdón, te va libertando de eso y te va gobernando cada vez más la palabra. Esa palabra tiene que estar, como dice la palabra del Señor, a levantarse por el camino y en acostarte. Tiene que estar presente. ¿Y qué es lo que gobierna tu mente? En sí uno se tiene que hacer esa pregunta. ¿Qué gobierna tu mente? Todo el tiempo. Si la palabra dice, la palabra de Dios mismo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Todo en base a la palabra, como lo manda el mismo Señor, en base a la palabra tenemos que pensar, porque en base a la palabra, ¿cómo pensamos? Actuamos también. Dice así la palabra con respecto a estos versículos. En Génesis 22, 2, dice, Génesis 22, 2, y Dios dijo a Abraham, toma a tu hijo único a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en holocausto. Y vemos que acá está mostrando la profecía en cuanto que Abraham es figura del Padre, Isaac es figura de Jesucristo, el Hijo. Y vemos cómo le dice, toma a tu hijo, al único al que amas, y ofrécelo en holocausto, en sacrificio. Y Abraham es el ejemplo perfecto, ¿no?, de cómo nosotros también tenemos que actuar de la misma manera, despojarnos del pecado, despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestras maneras, y como dice, tomar a tu hijo único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Vemos? Y ese hijo está hablando de lo que más queremos en este mundo. Si tenemos el amor para con los demás, el amor hacia Dios, nos debemos despojar de todas las cosas que significan en este mundo lo más grande. Abraham, por el amor a Dios, lo ofrecía en sacrificio, y por el amor de Dios, ¿qué ofrecemos? ¿Qué dejamos? Entonces vemos que acá hay un ejemplo a seguir, pero no solamente encierra en esto, sino que Abraham está mostrando el ejemplo del Padre y el Hijo. Y así también ese reflejo, de tal manera amó Dios al mundo, se tiene que ver en nuestra vida, se tiene que reflejar en nuestra vida. ¿Cómo? Reconociendo que no somos capaces, que nuestra competencia
Nuestras maneras no provienen de nosotros mismos, no somos competentes por nosotros mismos, como dijo Pablo, sino que la competencia viene de Dios. Todo lo bueno nace de Dios. Cuando gobierna más tiempo tu mente, la presencia del Señor, a través de que vos lo alimentás con la lectura y te va despojando de todos tus pecados con oración, más tiempo de comunión, más se va a manifestar la luz que hay en tu interior. La misma presencia del Señor manifestado en amor. A ver, bueno. Romanos 5.8, vamos directamente, para resumir un poquito el video. Romanos 5.8 dice esto la palabra. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno, mas Dios mostró su amor, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ese amor, como vemos, que fue sin condición, siendo aún pecadores. Todos pueden morir por alguien justo, pueden morir por un hijo, por alguien amado, por un amigo. A ver, tomar el lugar, ¿no? Interponer tu vida en un asalto, por ejemplo, y está en peligro de muerte tu amigo, tu hijo y tal vez tu madre, tu padre. Entonces uno, como se dice vulgarmente, le pone el pecho a las balas, ¿no? Si tiene amor. Entonces se va a interponer para que no le hagan daño a esa persona amada. Entonces va a morir uno, dice, por un justo o por alguien amado. Mas él, siendo aún pecadores, él murió por pecador, gente que no lo merecía. Entonces, de tal manera. Entonces, nosotros éramos pecadores, en esa misma condición está mostrando a la humanidad que no teníamos nada que ver. Y Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él murió por nuestro pecado. Vemos que lo va mostrando y va describiendo a todo un pueblo rebelde pecador en Isaías 53, y que él, a pesar de eso, interpuso su vida, se ofreció en sacrificio, vemos, para rescatar a la humanidad. Dice, nosotros no lo estimamos, nosotros no lo recibimos, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Vemos que dice, lo tuvimos por herido de Dios, por castigado de Dios. Vemos que de tal manera el rechazo, pero Cristo igual murió, aún siendo pecadores. Y así era nuestra condición. Pero Él murió sin condición. Entonces, a ver, el amor se muestra aún, hermano, para con las personas que no se merecen. ¿Por qué? Porque vos estás irradiando, estás mostrando el amor de Dios en tu vida, que es lo que te gobierna. Entonces, no vas a hacer otra cosa, porque lo que vos pensás, lo que tenés en tu interior es lo que va a manejar tu vida. Entonces, una persona cuando es buena todo el tiempo, no es con condiciones. La persona que es buena todo el tiempo, no es simplemente se porta bien conmigo y yo voy a ser bueno, pero se porta mal, voy a ser malo. No, la persona buena, que tiene valores en sí, que tiene una formación, una forma de pensar, va a ser buena todo el tiempo, aún siendo con personas que no lo merecen y que lo merecen. Va a actuar porque tiene una convicción, una enseñanza, una forma de ser. Ahora me dice acá en el versículo 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, Dios da el ejemplo. Y no da el ejemplo del hombre que odia, el que tiene desamor. Entonces llama al amor entre hermanos, y es un deber del Hijo de Dios amar. Si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Ahora, ¿qué me dice con respecto a este versículo? En 2 de Juan 1:5 dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Un mandamiento. Dice, Señora, dice, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que oímos siempre. Dios es amor y la naturaleza de Dios ama.
Entonces es un mandamiento para nosotros y muchas veces no tenemos en cuenta, no sentimos interés, sentimos odio, rivalidad, divisiones y lo mantenemos en nuestra vida como nada malo, total, nadie se da cuenta, nadie, digamos, lo sabe, nadie sabe lo que pienso y en sí eso nos va consumiendo en desinterés, en desamor, entonces simplemente vivís para vos, pero no para beneficio de los demás, porque el amor también se brinda y se muestra en hecho. Y eso, ¿a quién se lo demuestro? ¿Se lo demuestro realmente a mi hermano? Entonces esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si realmente estoy cumpliendo la voluntad del Señor, si siento amor en mi interior por mi hermano, o si simplemente lo hago de obligación. No, esto no es por obligación. Si te reina la presencia de Dios en vos, entonces vas a amar a tu hermano, porque la naturaleza de Dios es amor. Pero para que reine la presencia de Dios en vos, tenés que alimentarlo por la palabra, la que te da convicción de lo que es bueno, lo que es malo. Entonces ponés por obra la palabra. ¿Por qué? Porque eso te lleva a la oración, todas las faltantes, todos los errores que tenés, todos los pecados, le vas entregando al Señor y te va dando convicción de los pecados. Señor, perdóname de esta rivalidad, de estos enojos, para hacer tu voluntad, para que sienta el amor por mi hermano. En 1 Tesalonicenses 4:9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, vemos que no tienen necesidad de lo que le enseñan, del amor acerca del amor fraternal, amor entre hermanos. Dice, no tengo necesidad. A usted mismo le enseñó el Señor. Entonces nosotros tenemos un mandamiento, tenemos la palabra, pero, nosotros tenemos que, a nosotros nos tienen que enseñar el amor, el Señor. El Señor es el que tiene que hacer la obra. Vemos como acá dice, los tesalonicenses manifestaban el amor de Dios para con los hermanos. Entonces dice, no tenéis nada que aprender, porque Dios mismo lo ha enseñado. Entonces, como le dice a Pedro en una palabra, Pedro, ¿quién dice que soy yo? Y le dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo enseñó persona, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre Celestial. Entonces, en ese sentido, enseñado por Dios, revelado, dando el discernimiento en sí, y eso es lo que se va a manifestar. Entonces, dice acá también la palabra, que cuando te lo enseña Dios, entonces ahí está la verdadera revelación, cuando te da el verdadero entendimiento, porque todos pensamos que somos buenas personas, que amamos, pero otra cosa es la que dice Dios. Esto se ve en evidencia. Entonces, no tengo necesidad de exhortarle, de escribirle nada, porque usted aprendieron de Dios a amarse uno al otro. ¿Qué siento por el hermano? Y dice en el 4:10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Miramos cómo se manifiesta, no solamente entre ustedes, tesalonicenses, sino con los hermanos de Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Lo hacen. Y esto está diciendo Pablo, ustedes lo hacen, pero no dejen de hacerlo. Tiene que haber abundancia de esa manifestación más y más, que abundéis más y más. Así, no solamente con la iglesia, con otros hermanos de Macedonia, y que eso tiene que abundar más y más, ir creciendo, formándose. Y bueno, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, del mandamiento del amor, de lo que necesitamos formarnos, ir creciendo, y esto no tiene límite. La anchura, la altura y la profundidad de su amor, dice en Efesios capítulo 3. Entonces, debe ir creciendo. Amén.